Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias, amigos, por acompañarnos. Sean bienvenidos a esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Iniciamos la lección número 2 del trimestre. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo avanzamos y quisiéramos decirle que nos sentimos altamente contentos y felices de estar con ustedes en el análisis de estas poderosísimas lecciones que el Señor día a día nos da a través de la guía de estudio que utiliza la Iglesia Adventista del Séptimo Día para ponernos en contacto con grandes temas de las Sagradas Escrituras. Iniciamos la lección número 2, sorprendidos por la gracia, y el pasaje de la Biblia que va a servirnos de fundamento en Hebreos 11:31. Hebreos 11:31, por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Reiteramos la cita, Hebreos 11:31. Nos place en gran manera a recibir y saludar en este momento al pastor José Modesto, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, que el bondadoso Padre Celestial pueda cubrir con su gracia a usted y a su distinguida familia. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Un saludo especial para usted y su familia y cada uno de los hermanos que todos los días se conectan para escuchar las lecciones de fe y esperanza que se llevan aquí. Y de hecho les invitamos para que abramos este día con una oración especial y pidamos a Dios sabiduría en medio de este mundo para entender su palabra. Amado Señor, te damos muchas gracias porque comenzamos una nueva lección. Te damos muchas gracias porque vas a enseñarnos lo que tiene que ver con tu gracia, con oportunidades para seguir avanzando, con fórmulas para poder retomar la fe. Gracias te damos, Señor, porque en tu palabra siempre tendremos la confianza de que cumplirás tus propósitos en nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, es bien sabido por todos nosotros que en este trimestre iniciamos un tema que está fundamentado básicamente en el Antiguo Testamento. E incluso el texto a memorizar de la semana nos lleva, aunque es del Nuevo Testamento, nos lleva a reflexionar en el Antiguo Testamento de un personaje que estaremos estudiando en esta semana. Y el tema general, sorprendidos por la gracia, será importante que nosotros podamos ir definiendo lo que es la gracia, si acaso la gracia todavía operaba en el Antiguo Testamento o es un tema del Nuevo Testamento. Vamos a hablar un poquito sobre la gracia en sentido general y combinarlo con lo que es la declaración bíblica de Hebreos 11:31, que nos habla sobre un personaje que a nuestra forma de entender también fue alcanzada por la gracia de nuestro Creador. ¿Qué es la gracia y por qué tenemos que incluir a este personaje dentro de esto que nosotros conocemos como la gracia del Señor, si es un personaje del Antiguo Testamento? Mira qué interesante, mi querido pastor, porque muchas personas no relacionan este concepto de la gracia con el Antiguo Testamento, porque se ve allí como que la salvación es si cumples o guardas esto, podrás ser salvo. Sin embargo, nosotros tenemos un recorrido de gracia tanto en el concepto directamente como en experiencias y personas que han pasado en todo el Antiguo Testamento, donde se demuestra la gracia de Dios. Y la gracia, hablamos de este concepto para referirnos a un favor inmerecido que tiene el ser humano, pero de parte de Dios.
Entonces, el primer concepto que nosotros podemos establecer de gracia es Adán y Eva. Bueno, cuando ellos llegan a la tierra, a la existencia, tienen agua, tienen luz, tienen sol, tienen animales, tienen árboles, tienen ríos, tienen todas estas cosas. Y Dios los pone a administrar, de acuerdo a Génesis 2:15, el jardín del Edén. Así que, pastor, eso es gratuito. Ellos no trabajaron allí, no dieron ideas. Dios le dio por la gracia el puesto de ser administradores y mayordomos. En Génesis 6 luego encontramos directamente este concepto, Génesis 6:8, cuando dice, y Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y juntamente con Noé, noten que Génesis 6:5 dice que la maldad de los hombres era tanta que solamente pensaban hacer mal. Y dice Dios, voy a destruir, pero mire la gracia, amigo oyente y pastor Scrooge. Debió destruir en ese día, pero Dios dice, van a ser sus días 120 años. Les dio un siglo para que ellos pudieran llevar a cabo un proceso de evangelización y de arrepentimiento y de conversión. Entonces la gracia se ve allí. Otro elemento de gracia es cuando Dios llama a Abraham, que no era nada, y ahora lo convierte en padre de multitud. Y un ejemplo clave, allí otro ejemplo, segundo de Reyes, capítulo 21, cuando tenemos uno de los peores reyes que hay en la historia de Israel, y es Manasés. 55 años derramando sangre en idolatría, en profanación, y al final nosotros vemos cómo Dios perdona la vida de este hombre y lo incluye en la lista de salvación. Además de esto, pastor, nosotros miramos otros casos más que ahora aparecen en el libro de Josué específicamente, y la historia con la que abre el segundo capítulo es justamente una mujer que no merecería la inclusión ni siquiera en la genealogía de Jesucristo, donde posteriormente se le incluye. Esto es muy importante porque en la mayoría de los casos que usted estuvo mencionando, son gente muy conocida que tuvieron una relación muy estrecha con el Señor. Y aunque en el caso de Adán y Eva se está refiriendo a toda la humanidad, pero hay casos específicos de acá que usted estaba mencionando, como es el caso de Abraham. También podríamos mencionar el caso de Isaac, de Jacob. Todos ellos fueron alcanzados por la gracia de Cristo, y usted hablaba de la humanidad en aquel entonces ya, cuando está empezando a crecer, que hallaron gracia ante los ojos de Dios. Usted decía con mucha certeza que la gracia es un don inmerecido y que nosotros básicamente lo vemos en el Nuevo Testamento, porque Jesucristo es nuestra gracia, el don inmerecido, el regalo que Dios le da a la humanidad que nosotros no merecíamos, pero qué bueno que va dibujando la gracia en el Antiguo Testamento, en esos personajes, y ahora nos está hablando de una persona cuya vida deja mucho que decir. Y señaló algo muy importante, que la misma Rahab tuvo un paso importante en lo que tiene que ver con la genealogía de Cristo. Yo le pregunto, ¿cuál es el apellido de Rahab? Cuando usted se hace mención de Rahab, no dice Rahab, qué sé yo, por poner un apellido, Rahab, qué cosa... Rahab ben Zakkai. Sí, que podría ser un apellido. ¿El apellido de ella cuál es? La ramera, pastor Scrooge. Todo el mundo que va a hablar de Rahab la identifica como la ramera. Y la ramera es el término específico que se utiliza para una mujer que vende su cuerpo, que se prostituye, y que algunos han llegado a pensar que los grandes funcionarios de la ciudad de Jericó se daban su vueltecita por allí, por su apartamento que tenía, en términos modernos, para convivir con ella. ¿Y cómo es posible entonces que nosotros, pastor, en esta ocasión podamos estar hablando ahora de Rahab, que su apellido es la ramera,
Entonces el mismo Señor nos habla de que Rahab halló gracia y fue perdonada por nuestro bondadoso Padre. ¿Cómo es esto de que una ramera también puede ser incluida en la gracia de Dios? Bueno, justamente eso es gracia. Que uno no lo entiende, ¿verdad? Sí, justamente porque esta mujer no tiene ninguna cualidad que la pueda hacer merecedora de la gracia de Cristo. Y quiero decirle a los hermanos que se portan bien, que tampoco los que se portan bien merecen la gracia de Jesucristo, sino que esto es un acto poderoso de Dios, una iniciativa de Dios que ha decidido en ese pacto inmerecido, en esa elección gratuita. Él dijo que tú vas a pertenecer a su reino, que tú eres parte de esa alianza. De hecho, todas las alianzas que Dios hizo con el pueblo desde Abraham hasta la fecha fueron rotas por el pueblo mismo, pero Dios se mantuvo fiel a su pacto. Es decir, que la gracia en el Antiguo Testamento es ese favor inmerecido de Dios que muestra los actos concretos de Dios de rescate, de provisión, de paciencia y salvación para con el ser humano. Y esta mujer es el ejemplo clave en el libro de Josué que demuestra que aún aquellas personas de este nivel, Dios la restaura. Esa gracia transformadora, Pastor Scroggin. Eso es así. En los temas que estaremos viendo en esta semana, estaremos ampliando por qué nosotros estamos dándole un buen espacio, un tiempito aquí, a hablar de Rahab la ramera y cómo fue que sucedió esto. En ese sentido, y es importante que nosotros podamos hacer como algún tipo de reseña histórica del libro de Josué, especialmente lo que vamos a estudiar en esta semana. Para muchos lectores de la Biblia, el libro de Josué suele asociarse con la guerra, la destrucción y también con la muerte. Si bien estos elementos están presentes ahí en el libro de Josué, no presentan toda la historia en sentido general. La destrucción de los cananeos ocurrió solo después de un largo periodo de gracia. Noten ustedes, un largo periodo de gracia, porque cuando Josué viene por ahí, algunas personas dicen, bueno, va a conquistar. Hay un buen periodo, un tiempo para que actúe la gracia, y entonces notamos que luego destruyen a estas naciones. Los acontecimientos del Éxodo sirvieron como un testimonio significativo de lo que es la soberanía misma de Dios, y pueden verse como un llamado final para los habitantes de Canaán. La historia, por ejemplo, de Rahab, también de los gabaonitas, señores, demuestran que la mayoría de los cananeos estaban conscientes de lo que Dios había hecho, pero solo unos pocos respondieron adecuadamente. En lugar de rendirse, eligieron resistir, haciendo eco del fracaso del faraón 40 años antes. En efecto, Pastor Scroggin y nuestros hermanos oyentes, hoy queremos reafirmar esto. El libro de Josué es un libro de gracia y de misericordia. Y esta semana vamos a recorrer ejemplos extraordinarios de cómo Dios manifestó esa gracia, primero en la vida de los israelitas, que a pesar de la rebelión que tenían, Dios los condujo a la tierra nueva, la tierra de Canaán, y una vez más, Israel está listo para entrar a la tierra prometida. Dios les está dando a ellos una segunda oportunidad, lo mismo que nos está dando a nosotros ahora, hoy, una segunda oportunidad. Así que la amenaza que representa la capacidad militar cananea no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la fe de esta segunda generación de israelitas. En cuanto a los cananeos, las historias de Rahab y los gabaonitas demuestran que no todo está perdido para ellos. Aún la gran mayoría que carece de fe en el Dios de Israel, sin embargo, la fe del pueblo elegido de Dios, que está lejos de ser perfecta, necesita reconocer que la gracia de Dios le extiende una segunda oportunidad, y es por ello
que podemos aprender lecciones importantes para nuestra vida espiritual al comparar la fe de Israel, la fe de Rahab, la fe de los gabaonitas y nuestra propia fe, de cómo podemos enriquecerla y ver cosas asombrosas de Dios para nuestra vida. Posiblemente muchas personas dicen, e incluso en la actualidad, que es un gran privilegio y un honor pertenecer al pueblo de Israel, y hablan acerca de los grandes beneficios que tuvieron los hijos de Israel en la conducción misma de Dios, pero fracasaron, y en medio de su fracaso siempre estaba operando la gracia de Dios. Desde que el pueblo salió de allá de Egipto, en todo ese recorrido, fallando, ahí operaba la gracia de Dios. Fallamos en esto, opera la gracia de Dios. Así también con Rahab la ramera, que nosotros hemos querido estar enfatizando sobre su apellido como es conocida, y algo que aún muchas personas logran comprender, que la gracia de Dios puede operar con una mujer de baja reputación, como fue Rahab la ramera, pero que al reconocer que Dios llega a su vida, también puede cambiar y puede dar un testimonio de esa gracia salvífica que opera en la vida de los individuos, que como los gabaonitas Dios quería salvar. De manera que esta semana, señores, y el pastor José Modesto era muy enfático cuando también nos incluía a nosotros, porque a veces miramos el pasado de los demás, pero nosotros también fuimos rescatados de una vida de pecado y que constantemente estamos violando los mandamientos de Dios, pero la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo opera en cada uno de nosotros. De manera que conviene que nosotros nos mantengamos siempre presentes en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos disfrutar de los grandes privilegios que tienen aquellos que pertenecen al Señor. Y si nosotros miramos esas dos vidas, vamos a decir, la vida del pueblo de Israel y la vida de Rahab, los israelitas podrían incomodarse un poquito con la salvación e inclusión de esta mujer en su listado, porque ellos pretenden eliminar a todos aquellos que son enemigos. Pero esta mujer, al igual que ellos, recibió un don gratuito. Esta tierra poseída no fue una recompensa en base a la idoneidad moral de los israelitas, sino que es un don de Dios, que Dios se la entrega. Y hay un texto que aparece en Josué 24:13, donde Israel, Dios les recuerda a ellos, dice, casas llenas de todo lo que ustedes no sembraste, de todo lo que ustedes no llenaste. Lo que está implicando aquí que estos ejemplos de gracia, Pastor Scrogin, nos ayudan a nosotros, en vez de enfocar nuestros dedos hacia la persona más culpable, reconocer que también nosotros somos objetos de esa gracia salvadora de Jesucristo. Poseer la tierra es un don. El perdón de Rahab es un don. El perdón suyo y la inclusión suya en la salvación también es un don gratuito. No se lo ganó, no se lo ha ganado porque tenga 20 años o 30 años o porque haya nacido en la iglesia. Se lo acuenta a usted porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos dio, nos entregó, favoreció su vida. Y es por ello que vamos a hacer un recorrido maravilloso esta semana en la gracia, en la forma como Dios opera con segundas oportunidades. Eso es así. Nosotros quisiéramos leer textualmente, para edificación de los amigos que tienen su guía de estudio. Vamos a leer textualmente, por considerarlo de tanto interés, lo que es la parte introductoria. E inicia con una gran pregunta, la guía de estudio de la lección número 2. ¿Por qué lo hice otra vez? ¿Eso le parece a usted muy familiar? ¿Por qué lo hice otra vez? Hay personas que cometen grandes errores y vuelven a repetir ese error y lo hacen de nuevo, no sé cuántas veces, y siempre está la pregunta, ¿por qué lo hice otra vez? Quizás todos hayamos dicho esto en más de una ocasión, ya que la historia no es lo único que se repite.
los humanos también volvemos a cometer los mismos errores. Israel tenía ante sí una segunda oportunidad de entrar en la tierra prometida y Josué tomó en serio su misión. El primer paso era tener una idea clara de aquello a lo que se enfrentaban. Para ello, envió 2 espías para que trajesen información valiosa acerca del territorio que iban a conquistar, su sistema de defensa, su preparación militar, sus reservas de agua y la actitud de la población ante una fuerza invasora. Bueno, podría pensarse, Pastor Scrooge, que la promesa de Dios de entregar la tierra a los israelitas no requería ningún esfuerzo por su parte. Sin embargo, como establece la lección, la seguridad del apoyo divino no anulaba la responsabilidad humana. Israel estaba por segunda vez en la frontera de Canaán. Las expectativas eran elevadas. La última vez que Israel había estado en la frontera con la misma tarea, el resultado había sido un fracaso abismal. Por eso esta semana vamos a explorar 2 de los relatos más fascinantes del libro de Josué y descubriremos su relevancia para nuestra fe hoy. La gracia de Dios tiene infinitas posibilidades para sorprendernos. Sabe que cuando uno habla en esos términos, yo estoy ya como deseoso de entrar en esos detalles. Nosotros tuvimos un personaje que estamos dando algunas pinceladas a mí de manera muy particular cuando estoy estudiando el Nuevo Testamento, en algo que usted hacía mención, en la genealogía de Cristo, donde hay 4 mujeres de reputación dudosa y aún, y voy a decir esto tomando todo el cuidado posible, en esa época la madre de Jesús, María, también la tuvieron con una situación dudosa porque pensaban que Jesús, conforme a las discusiones que se establecían en los medios religiosos, muchas personas pensaban que Jesús era hijo ilegítimo y María y Jesús tuvieron que convivir con ellos. Pero de señalada reputación baja eran las otras mujeres que están incluidas en la genealogía de Cristo, donde está Rahab la ramera, y este es un tema que va a ayudarnos mucho a entender la gracia de Cristo. De manera, pastor, que esta semana estaremos viendo diferentes temas en detalle, como es el caso, por ejemplo, segunda oportunidad, que ya hemos dado una pincelada, pero también estaremos viendo otros temas. Valor en lugares inesperados también. Miraremos allí el nuevo pacto, cómo la gracia y el perdón entran en la vida de Israel. También veremos valores enfrentados y un tema extraordinario es la gracia sorprendente, Pastor Scrooge. Sí. Serán temas muy, muy importantes que usted, hermano, no puede quedarse sin desarrollar y aplicar a su vida todos estos conceptos, y además de esto, compartir, porque también las lecciones quedan en YouTube, compartir con todos los que usted pueda estas lecciones para que esta semana aprendamos sobre la gracia, el perdón y la restauración divina. Y que por supuesto quisiéramos recordarle cuáles son los horarios que transmitimos Radio Amanecer en Estudio. Además, como decía el pastor Modesto, de subirla a las redes sociales para que usted pueda estudiarla en cualquier momento. En YouTube, día a día, le estamos subiendo para que usted tenga ese privilegio. La compartimos en 3 horarios aquí en la radio: 6:20 de la mañana, 1 de la tarde y 10 de la noche, para que usted pueda disfrutar del estudio de la palabra de Dios. De manera que esta es la lección número 2, sorprendidos por la gracia. Y el pasaje de la Biblia que va a servirnos de fundamento ya a partir de este momento se registra en Hebreos capítulo 11, versículo 31. Eso es lo que le llaman la galería de la fe, de personajes, de hombres y mujeres que estuvieron allí. Por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Uno mayormente acostumbra como a comentar
ese pasaje de la Biblia que sirve de fundamento, pero vamos a dejarlo ahí para que la gente tenga cierto grado de curiosidad y entonces cualquier comentario adicional sobre este pasaje de la Biblia lo estaremos viendo en esta semana que se inicia de estudio. Perfecto, entonces nos resta animar a cada uno de los hermanos para que estemos pendientes y hacer una oración especial para concluir nuestra introducción de este día. Amado Señor, te damos muchas gracias por las segundas oportunidades que nos ofrece. Hoy queremos aprovechar esa oportunidad para acercarnos más a ti, para buscar tu presencia, para edificar nuestras vidas en ti y para que nuestra permanencia dentro de tu iglesia cobre sentido al tener una relación personal y vivencial con nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Te lo rogamos en su nombre. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.